Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Buenos días y gracias por estar con nosotros en esta presentación. Vamos a estar hablando sobre la importancia, como les dijeron anteriormente, de la evidencia científica en la toma de decisiones clínicas. Es una conferencia que tenemos como objetivo presentar primero la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico y todos sus programas, presentar la odontología basada en evidencia científica como una metodología crucial para fortalecer la práctica clínica. Y queremos también, durante la presentación, poder describir cómo formular estas preguntas clínicas para facilitar la búsqueda de la evidencia científica y cómo hacer esta búsqueda realmente. Además, al final queremos darle un ejemplo aplicado al tema de las diferentes conexiones de implante y cómo en esta conexión con el componente restaurativo va a tener unas ventajas y unas desventajas, ¿verdad?, en sus características físicas y mecánicas, basado en la evidencia científica que tenemos hasta el momento. Los voy a dejar entonces con un video de nuestra decana, la doctora Ana López, presentando a la Escuela de Medicina Dental. La Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico es una institución académica líder en la educación predoctoral y postdoctoral de Puerto Rico, el Caribe e Iberoamérica. La escuela fue establecida en 1957 y está localizada en el Centro Médico de San Juan, Puerto Rico. Somos la única escuela de medicina dental bilingüe con educación en español e inglés, acreditada por la Commission on Dental Accreditation, CODA. Pertenecemos al recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, que está acreditado por la Middle States Commission on Higher Education. Esta escuela tiene como misión principal entrenar dentistas capaces de integrarse a equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud a nivel mundial. La Escuela de Medicina Dental, en el cumplimiento de su misión, está comprometida con 3 actividades complementarias: enseñanza, investigación y servicio, siendo la enseñanza un rol dirigido hacia el desarrollo de un programa doctoral en medicina dental que formará
a un graduado competente en la práctica de la odontología con pensamiento crítico y sensibilidad bioética para responder a las necesidades de sus pacientes. Fomentaremos la búsqueda de conocimiento científico y el mejoramiento de la práctica de la profesión a través de la investigación en las ciencias dentales. Saludos, soy la doctora Ana N. López Fuentes, decana de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Sepan que la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico es única en su clase, lleva 58 años de formada y desde el principio, del comienzo de sus años de formación, hemos estado acreditados. Somos la única escuela que existe hoy día acreditada por la Comisión de Acreditación de Escuelas Dentales de la Asociación Dental Americana, que habla los dos idiomas, inglés y español. Estamos para servir a nuestros estudiantes, para servir a nuestras poblaciones y ayudar con una facultad de primera a la educación dental de todos nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes en diferentes programas de grado predental, como estudiantes en programas graduados. Damos cursos en especialidad, desde pasantías, certificados, hasta grados otorgados en cirugía oral y maxilofacial, odontopediatría, ortodoncia, prostodoncia, endodoncia y el programa de odontología general para el área hospitalaria. Somos únicos en nuestra clase, como ya dije, porque llevamos un servicio directo a los pacientes, tratamos a las diferentes comunidades que atendemos y hacemos esto dando un servicio de primera, una educación de primera y una investigación de primer orden. Estamos para servirles. Tenemos un programa internacional que comienza el tercer año de la Escuela de Medicina Dental y sigue hasta cuarto año. Admitimos 10 estudiantes internacionales, usualmente son de habla hispana, ya que somos la única escuela acreditada bilingüe en todo el Caribe, Centro y Suramérica. Y esto nos distingue de nuestras escuelas hermanas. Tratamos y tenemos facultad y estudiantes de diferentes partes del mundo, desde España, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Haití, Santo Domingo, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Panamá. Hemos estado en todos los lugares y hemos ayudado a que todas las escuelas de Sudamérica y Centroamérica y el Caribe se nutran de los egresados de nuestra institución. En el 2009, nuestra escuela recibió un gran premio, un gran reconocimiento. Fue el GUICE Award de la Asociación Americana de Escuelas de Educación Dental. Este GUICE Award fue dado a la escuela por el reconocimiento por su excelencia académica y por su ayuda a la salud oral a nivel mundial. Y para nosotros es un gran orgullo, celebramos con mucho ánimo, porque este logro nos posiciona como una escuela llena de grandes talentos y recursos en su facultad, en sus investigadores y la calidad de nuestros estudiantes al llevar la salud oral a los diferentes confines de la tierra. Estamos aquí para servirles y recibirlos con los brazos abiertos. Como parte de nuestro ofrecimiento académico, contamos con un doctorado en medicina dental. El currículo está diseñado para preparar practicantes generales quienes están completamente cualificados para servir las necesidades de toda la comunidad puertorriqueña e internacional en el área de la salud dental. El programa de estudio conducente al grado de doctor en medicina dental consiste en 4 años académicos. El currículo está organizado sobre 4 áreas curriculares integradas: ciencias biomédicas, evaluación y diagnóstico, prevención y tratamiento, y desarrollo profesional y manejo de la práctica dental. Además, contamos con los Advanced Dental Education Programs, que incluyen certificaciones postdoctorales en odontología general, cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia, pediatría dental y prostodoncia. Básicamente, con eso le dejamos la presentación de la Escuela de Medicina Dental. Estamos a su orden y ya sabe que tenemos una capacidad para 10 estudiantes internacionales en ella. Así que sigo con mi presentación de la odontología basada en evidencia, donde vamos a ver cómo nosotros podemos entender y aplicar, ¿verdad?, los principios de la odontología basada en evidencia a nuestras clínicas y a nuestra práctica. Esta evidencia científica es crucial, ¿verdad?, para poder reforzar nuestras prácticas clínicas, principalmente en la toma de decisiones, que es lo que hacemos todos los días en nuestras clínicas. Existen guías para que los clínicos aprendan a cómo reforzar e implementar esas evidencias científicas
para informar nuestras prácticas y nuestras decisiones clínicas. La Asociación Dental Americana o el American Dental Association define a la odontología basada en evidencia como un acercamiento que cuida de nuestra salud oral y que requiere la integración juiciosa de una evaluación sistémica de la relevancia clínica que tenga la evidencia científica encontrada y a su vez esté relacionada a la condición oral a la cual estamos atendiendo y la condición médica y el historial de ese paciente. Esto unido a la experiencia clínica, ¿verdad?, del dentista que lo esté buscando y la necesidad del tratamiento que tenga el paciente sumado a sus preferencias. Así que en esta gráfica podemos ver cómo interactúan estos componentes principales de lo que se considera la odontología basada en evidencia, donde tenemos la mejor evidencia científica que tenemos disponible hasta el momento y existe. Tenemos los valores y las preferencias de ese paciente que estamos atendiendo en nuestra clínica y tenemos la experiencia clínica del dentista o el operador en ese momento. Todas estas componentes interactúan para entonces poder lograr hacer una odontología basada en evidencia. El proceso de la odontología basada en evidencia consiste de traducir la pregunta clínica que tengamos en una pregunta en un formato que nos permita investigarla. En este caso, en la Escuela de Medicina Dental, nosotros usamos el formato PICO. Ese formato lo vamos a estar explicando en nuestra próxima presentación con más detalles. Vamos a buscar también la mejor evidencia que tengamos disponible y que nos conteste esta pregunta que nos estamos haciendo clínica. Para lograr eso, pues se utilizan bases de datos electrónicos y otros recursos disponibles. También vamos a evaluar la evidencia disponible de una manera crítica y vamos a aplicarla al escenario que nos motivó esta pregunta. De esta forma, pues cuando tenemos esta información disponible, que la hemos ya accesado, vamos a evaluar el sesgo que pueda haber observando, ¿verdad? Si se trató de minimizar ese sesgo potencial que hubo en el momento de hacer la investigación. Vamos a evaluar los resultados, vamos a interpretar estos resultados en términos de la dirección, la magnitud y la precisión de lo que nosotros queremos y lo que estamos buscando. Y obviamente la parte más importante es la aplicabilidad de todo esto a lo que estamos buscando en el ambiente clínico. ¿Cómo vamos a buscar esta evidencia científica para informar las decisiones clínicas como tal? Pues el cómo buscar esa evidencia para informar nuestras decisiones clínicas es una destreza que es fundamental y tenemos que ir desarrollando. No es algo que se consigue de un día para otro. Básicamente es una práctica y nos tenemos que ir adiestrando a poderla conseguir esta eficiencia. Así que sobre todo para los dentistas que quieran informar sus decisiones con la mayor evidencia disponible al momento, el buscar esta evidencia científica es sumamente importante. Y esta próxima presentación que vamos a tener después de la mía nos va a dar básicamente estas instrucciones. Hay unas estrategias de búsqueda, ¿verdad?, que se resumen a que uno piensa, bueno, yo en el momento que estoy con mi paciente y lo tengo sentado, se me presenta este cuestionamiento y lo que tengo son no más de 5 minutos que puedo salir y buscar esta información. ¿Qué es lo que puedo hacer para por lo menos tener alguna base científica en esta toma de decisión que tengo que hacer en menos de 5 minutos? Pues lo que podemos hacer entonces es buscar revisiones sistémicas ya hechas, ¿verdad?, y publicadas con resúmenes críticos de colaboraciones como por ejemplo Cochrane o Dare, que ya vienen a nivel electrónico y están disponibles, y esa pues nos están dando ya un resumen de diferentes estudios que se han realizado y podemos utilizar eso como en 5 minutos poder leer esa información y va a ayudar un poco a guiarnos. Si tenemos 30 minutos, por ejemplo, un poquito más, pues a esa revisión sistémica le podemos añadir entonces, además, algunos artículos específicos, científicos que podamos, por ejemplo, estudios clínicos, ¿verdad?, que podamos estudiar y que nos ayuden a tomar esa decisión. Ahora, lo ideal es guardar esa pregunta, no tomar la decisión de inmediato y sacar más tiempo y añadirle a esa búsqueda todos lo que tenemos disponible electrónicamente, como por ejemplo las bases de PubMed, entre otras cosas. Y la estrategia que la doctora Buxó nos va a estar hablando en su próxima presentación. Así que los dejo con la doctora Buxó.
Saludos, muy buenos días a nuestros países hermanos de Latinoamérica y las diferentes escuelas de odontología. Es un placer estar en la mañana de hoy con ustedes y compartir esta presentación sobre la revisión de literatura sistemática para contestar preguntas basadas en la evidencia en el área de odontología o de la salud oral. Quiero primero pues agradecer la contribución de los doctores Augusto Elías y Angelis Encarnación por su contribución a esta presentación. Y el objetivo principal de esta presentación es para que ustedes puedan entender un artículo que está publicado, ¿verdad?, por pares en las diferentes fuentes de los libros, en los artículos de revistas científicas, etcétera, y que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre lo que es llevar a cabo una revisión de literatura, ya sea sistemática o un metaanálisis, y los pasos claves para usted llevar a cabo esa revisión. Esto todo para que sirva de herramienta para que ustedes puedan tomar decisiones basadas en la evidencia, en su práctica, en sus clínicas, en la escuela, en la academia, etc. Así que, ¿cuál es la definición de la revisión de literatura sistemática? Aquí definido por Higgins y Green, ¿verdad?, que es el resultado de aquellos estudios individuales que se combinan o se resumen para producir una estadística en general, ¿no?, y resumir todos estos estudios. Este tipo de revisión lo que quiere, ¿verdad?, el objetivo es proveer un estimado preciso de aquella intervención que se está estudiando o aquel tratamiento para reducir los errores, ¿no?, en esos diferentes estudios. Y que es un metaanálisis. La definición de un metaanálisis según Higgins y Green también del 2011 es identificar, conocer, estudiar, sintetizar toda aquella evidencia empírica que cumple con unos estándares, ¿verdad?, específicos, unos criterios específicos para contestar una pregunta, ya sea de investigación, ya sea de identificar el mejor tratamiento que usted quiera darle en la práctica a sus pacientes. Los investigadores llevan a cabo pues, revisiones de literatura sistemáticas utilizando y aplicando unos métodos específicos para reducir los sesgos que había hablado la doctora Díaz, para ir, ¿verdad?, yendo paso por paso a identificando los mejores estudios para contestar su pregunta y usted poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones basado en evidencia. Aquí tenemos, si pueden ver, ¿verdad?, la pirámide de los niveles de evidencia. Existen diferentes tipos de diseños de estudios de investigación, estudios epidemiológicos, etcétera, los cuales pues no, ¿verdad?, por el corto tiempo de la presentación no puedo entrar en cada uno de ellos, pero sí para que los conozcan de una manera y sepan identificar los diferentes diseños y cuáles aportan más para contestar las preguntas basadas en evidencia. ¿Cuáles son mejores para usted contestar esas preguntas? Así que en la base de la pirámide podemos encontrar aquellos artículos de opiniones de expertos. Y esos son de los más que se han publicado, ¿verdad? Y muchos expertos pues resumen sobre el uso de un tratamiento, sus experiencias clínicas, sus observaciones clínicas, resumen a lo largo o que pueden crear unas historias cronológicas, etcétera, del uso de ciertos tratamientos a lo largo de los años. Pero eso puede, ¿verdad?, estar sesgado a los principios y las experiencias de esa persona, ¿no?, que quizás no sea lo mismo en todos los diferentes ámbitos profesionales, etcétera, o lugares, no sea aplicable a todos los lugares, etcétera. Luego le van a seguir, ¿verdad?, ese nivel, que es la base, como les informé, no está filtrada esa información, así que tiene que tomarse con muchas pinzas porque quizás sea subjetiva a la opinión de este experto, ¿verdad? Así que luego le sigue el resto de la pirámide, serían aquellos estudios que ya están filtrados. Están filtrados pues revisiones de pares, ¿no? Así que, por ejemplo, están los estudios de casos, que son el mayor número de reportes de casos o de tipo de artículos que se encuentran en la literatura es el de reportes de casos. Luego le pueden seguir las series de casos, que son varios reportes de casos unidos o pueden seguir a veces hasta seguidos por el tiempo.
y los estudios caso-control. Los estudios caso-control pues, usualmente reportan un caso o varios casos, varios números de casos y los comparan con unos controles o personas que no tienen la enfermedad que se está estudiando. No quiero, ¿verdad?, que se confundan con los estudios de casos y los ensayos clínicos aleatorizados, que es el segundo, el que está de amarillo, que tienen usualmente un grupo control, pero ya el ensayo clínico aleatorizado es un estudio que aplica, ¿verdad?, y asigna un tratamiento, ¿verdad? Tenemos unas personas que están en un grupo bajo un tratamiento y se comparan con personas que no reciben tratamiento, que son controles, o están en otro tipo de tratamiento que se le llama, ¿verdad?, el estándar, ¿no?, reconocido en esa área, etcétera, de estudio. Los de corte que están entre medio, no quiero que se me pase a explicarlos. Los estudios de corte existen muchos en la literatura y lo que siguen es un corte, la corte es un grupo de personas que tienen las mismas características y se siguen a lo largo del tiempo. Usualmente en la misma exposición, puede ser en un tratamiento también. Pero son personas que, por ejemplo, nace un año, la corte, por ejemplo, se dice las personas que nacieron en 1960, pues vamos a seguir esas personas a lo largo de los años, ¿no? Y se estudian. Luego le sigue, vamos a entrar a los que, la información que sí está filtrada, ¿verdad? Que están los artículos que están críticamente evaluados o individualmente evaluados. Son artículos clínicos que se evalúan y se revisan y entonces se da ciertas opiniones por los expertos. Luego que hay un panel, ¿no?, de expertos científicos. Luego siguen los tópicos también evaluados críticamente, que es similar, y los últimos dos que están, ¿verdad?, en la punta de la pirámide son las revisiones sistemáticas de la literatura, que ya les dije la definición, donde usted pues analiza lo que hay en la literatura con unos pasos específicos y hace su búsqueda y toma unas decisiones basadas en estas evidencias publicadas, ¿no?, en estas revisiones por pares. Y el metaanálisis es algo similar, lo único que va a utilizar unos métodos ya más estadísticos que resuman esta información basado en unas estadísticas y aplicaciones matemáticas. Así que ya ustedes tienen una información general de los diferentes diseños epidemiológicos reportados en la literatura, los diferentes tipos de artículos que se publican en la literatura, los que están filtrados y los que no están filtrados. Los que están filtrados pues son aquellos artículos que están revisados por pares, así que son revistas que tienen un grupo que revisan los artículos sometidos a esa revista, así que eso nos da mejor precisión, mejor confiabilidad de estos resultados y deben ser entonces estudios más confiables y que provean mayor evidencia para tomar decisiones basadas en la evidencia, disculpen. Así que aquí tenemos en esta diapositiva los pasos que usted tiene que llevar a cabo para hacer esa revisión de literatura sistemática. Tengo aquí un papel amarillo para que usted recuerde que usted debe decidir cuál es la estrategia de búsqueda. Esa la define usted, dependiendo de la pregunta que usted quiera hacer para contestarla, ¿no? Basado en la evidencia científica. Así que usted debe recordar que usted debe anotar todas las palabras claves que usted utilice en esa búsqueda, mientras usa las tecnologías como los diferentes buscadores que hay ahora electrónicos como PubMed, ProQuest, etc. Así que usted hable para identificar esas búsquedas electrónicas o esas bases de datos electrónicas. Usted puede identificarlas a través de mentores que tenga en las diferentes escuelas, etcétera, a la academia, o mentores que tenga profesionales, ¿no?, en las clínicas. También puede hablar con un bibliotecario, con sus pares, sus colegas, etc. Así que, ¿cuáles son los pasos? El paso número 1, identificar aquellas brechas en el conocimiento que usted quiere contestar. El paso número 2 es usted redactar esa pregunta que desea contestar. El paso número 3 es diseñar la estrategia de búsqueda. Pues tiene que establecer unos criterios específicos de inclusión y exclusión para usted incluir esos artículos que le van a ayudar a usted a contestar su pregunta. Así que tiene que escribir cuáles son las palabras claves que usted va a utilizar en esa búsqueda. Las etapas de rechazo
cuándo va a rechazar artículos, cuándo no. Usar un flujograma Prisma, que voy a hablar próximamente de lo que es un flujograma, una hoja de cotejo que le ayuda a usted a comprender cuáles o a escoger cuáles son los mejores artículos para contestar su pregunta. Y por último, en el paso número 3, esa extracción de datos de su búsqueda. El paso número 4 ya sería la búsqueda, la evaluación de los resultados de esa búsqueda, pues analizar todos los abstractos que usted resultó de la búsqueda, evaluar, leer las revistas. Usted ahí va a utilizar unas hojas de cotejo, en este caso la de Consort y la de Stroke, que voy a hablar más adelante. Y el paso número 5, último paso, ya sería usted hacer unas tablas de resumen para tomar y contestar esa pregunta que usted quiere hacer sobre decisiones basadas en la evidencia de cuál es el mejor tratamiento para usted darle a su paciente, en la clínica, etc. Así que vamos a hablar ahora paso por paso, al paso número 2, que es especificar su pregunta de investigación. Aquí tenemos la pregunta formulada. Nosotros utilizamos aquí en la Escuela de Medicina Dental el formato PICO, pero hay diferentes estilos y formatos, pero este es uno de los más utilizados y que ahora hasta requieren algunas revistas científicas, que es el PICO, que significa... La P es de población, paciente o problema, el problema que usted, la pregunta que quiere contestar. La I es de intervención o el factor prognosis o exposiciones que quiera comparar, tratamientos. La C son esos grupos de comparación que hay, ¿verdad? Si usted quiere comparar un X tratamiento con otro tratamiento, pues cuáles son, especificar los dos grupos. Usualmente son dos, pero pueden ser más de dos también. Y la O viene del inglés outcome, que significa resultado, esa variable resultante que puede ser la efectividad del tratamiento, la efectividad, por ejemplo, de un implante, o el largo de vida de un implante, la sobrevida de ese implante, etcétera. Así que cada pregunta de investigación, o en este caso basadas en evidencia, comienza por usted redactar la pregunta, que sea clara, que sea precisa, que no sea muy larga. La pregunta debe estar guiada, basado en una revisión de literatura previa que usted haya hecho, puede ser en experiencias, observaciones que tenga de la clínica, identificar palabras claves, criterios de inclusión y exclusión, y al final usted debe tener una explicación para esta pregunta, ¿no? Para usted reportar los resultados de esa búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo en la próxima diapositiva sobre lo que es el modelo PICO. Así que estamos aplicando el modelo PICO nuevamente, ¿verdad? Paciente, problema y población es la P. En este ejemplo, pues... El paciente es un hombre de 50 años, fumador, sobrepeso, etc. El problema es que el paciente presenta unos síntomas de apnea obstructiva del sueño y pues entonces tenemos que tener las características descriptivas específicas de esta apnea en este paciente. La I, no voy a entrar en cada uno, pero lo tienen como ejemplo. La I sería de la intervención, así que se le prescribe una prótesis oral, disculpe, para el tratamiento y ayudarlo con la apnea del sueño. Así que, ¿cuál es el posible tratamiento que se le da a este paciente? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con este paciente? ¿Cómo quiere mejorarle la calidad de vida a este paciente a través de medicamentos, cirugía, observaciones? ¿Cuál es el diagnóstico, etcétera? ¿Cuáles son los grupos de comparación? Sería la C. Este es opcional, no se va a dar en todos los tipos de estudios ni en todos los tipos de diseño, así que hago esta aclaración que el grupo de comparación no está siempre en estudios descriptivos, por ejemplo, en encuestas. Usualmente usted está observando un solo grupo, ¿verdad? Lo que las personas encuestadas o las personas a las cuales usted se le dio un tratamiento X en algún momento, pero en ese caso no hay un grupo de comparación, así que no aplicaría la C. En este caso, cuando aplica, pues qué tratamientos alternativos habría, además del CPAP device, ¿verdad? Pues que hay una alternativa, qué intervenciones se le pueden aplicar además de estas, cuáles son las que se aplican usualmente como recomendación médica en esta población o para este tipo de pacientes, etc. Así que la O sería la variable resultante que usted quiere estudiar o el resultado, ya por ejemplo, cuando se le colocan implantes, pues pueden ser la sobrevida del implante, el éxito o el fracaso del implante. ¿Cuáles son estos resultados relevantes que usted quiere estudiar o que usted desea para su paciente? ¿Cómo los va a evaluar?
qué síntomas específicos usted quiere aliviar con este tratamiento, etcétera, o la efectividad del tratamiento. Usualmente es la variable resultante o la O en el modelo PICO. Así que, ¿cuál sería la posible pregunta PICO basada en la evidencia? En este caso, pues para un hombre de 50 años que fuma, que está sobrepeso, ¿cuán efectivo es la prótesis oral comparado con utilizar un CPAP device el CPAP? Un aparato respiratorio, ¿no? Que ayuda a la persona que tiene apnea del sueño durante la noche a aliviar sus síntomas de apnea del sueño. Así que está comparando estos dos tipos de tratamiento. ¿Cuáles son esas palabras claves que se utilizaron? Pues entonces definirlas. En este caso, la apnea obstructiva del sueño, las prótesis orales, el aparato CPAP, etc. Otros ejemplos, aquí le estoy dando otros 2 preguntas de investigación basadas en evidencia. La primera, ¿cuál es el éxito clínico o la tasa de sobrevida de un implante o FDP con la estructura hecha por YTZP, ¿verdad? Así que otro tipo de pregunta podría ser ¿cuánto tiempo es necesario para que el tratamiento de root canal o de raíz sea restaurado con CAVIT y sea considerado como contaminado comparado con otros materiales restaurativos en adultos temporales, en adultos mayores de 21 años? Aquí están, hemos dado 2 ejemplos aplicados a la odontología, ¿no? El paso número 3 sería diseñar esa estrategia de búsqueda. Usted tiene que diseñar unos criterios específicos para usted evaluar esos artículos y escogerlos en su búsqueda, que tienen que ser basados en el lenguaje. Por ejemplo, si va a escoger todos los artículos publicados, vamos a decir, en los últimos 10 años de su tema, ya sea en español, en inglés, en portugués, qué idioma usted quiere que entren en sus criterios de inclusión. También ese tiempo, ¿no?, de búsqueda en los últimos 10 años, quiere limitarlo a los últimos 3, si es algo novel, algo reciente. La población a la cual usted quiera estudiar, pues si lo quiere aplicar a los hispanos, a los latinos, pues debe de ponerlo en esa búsqueda, ¿no? Y tiene que aparecer en sus criterios de inclusión. Así que aquí tenemos una tabla a la mano derecha sobre los diferentes diseños de estudio y los tipos de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas basadas en el diagnóstico. Para ese tipo de preguntas, usted tiene que utilizar diferentes diseños de estudio que le van a aplicar para contestar preguntas basadas en el diagnóstico. Por ejemplo, hablamos de los estudios de cohorte, que son estudios prospectivos, longitudinales, pues sirven para contestar preguntas de diagnósticos. Aquellos estudios donde hay, por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorizados, que sean ciegos, ¿no? Comparando con un estándar conocido, o también estudios transversales, como lo son, por ejemplo, los estudios de prevalencia y las encuestas. Para contestar las preguntas de tratamiento, ya pues los mejores estudios para ese tipo de preguntas son los ensayos clínicos aleatorizados. También pueden ser los estudios de cohortes prospectivos que comparan tratamientos, ¿verdad? Hay estudios de cohorte que no comparan tratamientos, pero en este caso serían los que aplican a los que comparan tratamientos. Para contestar preguntas de prognosis, pues podría utilizar estudios de cohorte, tanto prospectivos como retrospectivos, estudios caso-controles que comparan los casos y los controles, y las series de casos, ¿verdad? Diferentes casos que se siguen a lo largo del tiempo, pero con una muestra más reducida. Estudios de etiología, los estudios etiológicos, pues usted puede utilizar estudios de cohorte, estudios caso-control y series de casos. Así que ya les dije los diferentes tipos de preguntas y los diferentes diseños que usted debe analizar en la literatura. También esos criterios de inclusión usted puede incluir el tipo de diseño. Por ejemplo, puede limitarlo solo a los ensayos clínicos aleatorizados, que en los niveles de evidencia es uno de los más altos en cuanto a los diseños epidemiológicos. O puede limitarlo a metaanálisis o revisiones sistemáticas de la literatura si quiere comenzar a hacer su revisión de literatura.
Así que también es importante la extracción de los datos luego de que usted haya identificado esos criterios. Luego le siguen las etapas de rechazo, donde usted pues, va a identificar, por ejemplo, por los resúmenes o abstractos que usted encuentra en la literatura, esos artículos que haya encontrado en su búsqueda inicial. Ahora usted va a leer, por ejemplo, el título, el resumen, va a ir a buscar la copia completa, o muchas veces la copia está completa en términos de la copia completa electrónica, ¿no? Que la pueda bajar o pedir el artículo. Y usted entonces va a hacer una evaluación crítica de esos artículos. Tenemos unas hojas de cotejo que le van a ayudar para evaluar cuál y decidir cuáles son los mejores artículos para contestar su pregunta. Tenemos esta hoja que se llama el Prisma, que lo que nos dice los criterios mínimos para usted reportar los artículos a una revisión de literatura sistemática y los metaanálisis. Se pueden usar como base para reportar o hacer revisiones de literatura sistemáticas en los diferentes tipos de diseños de investigación, como hablamos, ¿verdad? Los ensayos clínicos aleatorizados, etcétera, y hacer evaluaciones críticas de revisiones de literatura que ya estén publicadas, como los metaanálisis, aunque no siempre la calidad de esta evaluación es la mejor. Aquí tenemos el flujograma Prisma, que nos sirve para hacer esa búsqueda. Por ejemplo, el paso número 1, identificar, pues usted debe poner el número de expedientes o de artículos que usted revisó en las bases de datos. Número 2, podría poner número o el número de duplicados que usted, ¿verdad? Porque cuando usted hace la búsqueda con las diferentes palabras claves, a veces usted en una búsqueda, si unió dos palabras claves, le pueden salir artículos similares a otras búsquedas que haga con otras palabras claves. Así que ese número de duplicados o de artículos duplicados usted lo va a anotar. Así que este programa lo que le ayuda es a usted ir identificando esos artículos e ir colocando los números para al final usted decidir cuántos artículos usted va a incluir en esa revisión de literatura para contestar su pregunta. En este caso es un metaanálisis, que es para la hoja de Prisma. Aquí tenemos la hoja de cotejo de Prisma, que lo ayuda a usted a evaluar cada artículo. Por ejemplo, usted identifica desde el título, que sería el paso número 1, desde el título usted identifica si es una revisión de literatura sistemática, si es un metaanálisis o ambos, etcétera, y usted va a colocar a la derecha el número de la página donde se encuentra, ¿verdad? El resumen, en qué página se encuentra, si es estructurado, si está dividido en diferentes páginas, en diferentes partes, como sería la introducción, los métodos, los objetivos, etcétera, la conclusión, resultados. Luego le sigue la introducción de ese artículo, pues si está estructurado, si da una buena significancia, los objetivos, si ellos lograron sus objetivos, luego los métodos. Pues para cada una de esas partes usted va a colocar a la derecha las páginas donde usted va a ir ubicando eso, y tiene una serie de criterios para evaluar cada parte. Si usted encuentra que, ¿verdad?, que no todos los criterios no se están cumpliendo, pues entonces no sería un buen artículo y usted lo podría rechazar de su búsqueda. El paso número 4 sería la búsqueda y hacer esa evaluación de los resultados de su búsqueda con las hojas de cotejo. Aquí hay otras hojas de cotejo, como es la de Consort, que ya es una hoja de cotejo. La de Prisma es para revisiones de literatura sistemática y los metaanálisis. La de Consort es para ensayos clínicos aleatorizados. Aquí tenemos el enlace donde usted puede bajar esa hoja, se coloca encima y puede hacer la búsqueda. El otro tipo de hoja de cotejo es el Strobe, que es para los estudios de cohortes prospectivos o retrospectivos, los casos controles y los transversales. Aquí tenemos un ejemplo de la hoja de cotejo de Consort para los ensayos clínicos aleatorizados, donde usted va a tener la cantidad de artículos que usted hizo la búsqueda inicial, luego las exclusiones, ¿verdad? Y luego los va a ir dividiendo en los diferentes grupos, etc. Luego tenemos esa hoja de cotejo, donde usted, como la de Prisma, va a ir analizando, pero en este caso analizaría un estudio clínico aleatorizado.
El paso número 5 ya sería su revisión de literatura, hacer una tabla resumen o presentación para contestar su pregunta. Aquí tenemos el ejemplo de una tabla, en este caso, donde usted va a colocar, ¿verdad? Tenemos el autor en una columna, el objetivo del artículo. Aquí tengo un artículo por tabla, pero usualmente pues, usted va a ver que usted puede resumir toda su búsqueda, por ejemplo, en una sola tabla. Y esta sirve de ayuda para usted decidir cuáles son los mejores artículos y tomar esas decisiones basadas en la evidencia, donde usted puede comparar, por ejemplo, los grupos, puede comparar los tipos de diseños de estudio, el número de muestras que utilizaron los estudios y, por ejemplo, decirle a su paciente, pues mira, esta es el mejor tratamiento para usted porque, mire, hicieron estudios que fueron clínicos aleatorizados, donde el tamaño del grupo pues eran 300 personas, 603 personas, eran estudios grandes, eran estudios poblacionales, y este es el mejor tratamiento. O podemos irnos a la columna de los resultados, usted puede explicarle, pues mire, estos fueron los resultados, donde vieron menos enfermedad periodontal, y decirle los niveles, decirle la significancia, decirle las estadísticas, etcétera, y le sirve a usted como herramienta para contestar esa pregunta basada en evidencia. Aquí tenemos otra tabla que está comparando diferentes estudios, en este caso técnicas de impresión o de modelos de distorsión tridimensionales, y todos los estudios son diseños experimentales que están comparando estos modelos de distorsión. Y que en este caso usted puede identificar que la persona lo resumió en los diferentes tipos de materiales, en las siliconas de adición, el poliéter, otras siliconas, polisulfuro, etc. Y aquí pues usted lo puede hacer basado a la pregunta que usted quiere contestar, puede comparar las técnicas, como aquí esta persona la estaba comparando, las técnicas directas y las indirectas, y los modelos maestros que tenían resultantes, las angulaciones, los modelos de trabajo, ¿verdad? La cantidad de modelos, por ejemplo, aquí hay uno de 20 con poliéter, así que usted puede explicar, puede tanto explicarle como a su paciente o explicarle a sus colegas cuál es el mejor tratamiento que usted escogió para este paciente o para un grupo de personas basado en la evidencia. También tenemos los valores de P, es para esas estadísticas que aplicaron en estos diferentes estudios, en el cual usted puede ver si hubo diferencias estadísticamente significativas en la cual rechazaron pues, las hipótesis de cada uno de estos estudios de investigación. Y les da mayor confiabilidad a usted para esa toma de decisiones basada en la evidencia. Así que espero, aquí tienen una revisión, unas pequeñas referencias a bibliografía. Espero que les haya servido de utilidad mi presentación el día de hoy. Un placer haber compartido con ustedes en la mañana de hoy. Ahora los dejo con el doctor José Núñez, que le va a dar la próxima presentación. Saludos compañeros de las distintas universidades de Latinoamérica. Mi nombre es el doctor Núñez, yo soy graduado del programa de prostodoncia de Puerto Rico. Para mí es un placer estar con ustedes hoy y pues compartir con ustedes la revisión de literatura que hice sobre las complicaciones mecánicas y las conexiones de los implantes a su pilar protésico. Pues como conocemos, los implantes dentales son un instrumento protésico que se coloca quirúrgicamente con el fin de retener la prótesis, ya sea de una manera fija o removible. Y aquí pues en el ejemplo de la radiografía se ve un caso totalmente restaurado por estos implantes. Y en la próxima diapositiva vemos como un caso de una híbrida y un caso de una restauración de un solo implante. O sea que la versatilidad del implante es mucha para restaurar una sola unidad o muchas unidades de una manera fija o removible. Y existen distintos sistemas de implantes con distintas conexiones. Uno como restaurador se acopla a ella, ¿sabes? Uno puede decidir entonces qué sistema utilizar y pues conocer sus protocolos, su tiempo de silla, el número de citas que requiere restaurarlo, los costos de laboratorio de los componentes y hasta los intervalos de mantenimiento. Sin embargo, algo que uno y nadie desea de la restauración de implantes, no importa qué sistema se utilice, es
las complicaciones que puedan aparecer en los sistemas. Por ejemplo, complicaciones como que se suelte la corona del implante, como mostramos en esta foto. Complicaciones como que se fracture el tornillo y entonces pues quede un pedazo del tornillo dentro del implante. O complicaciones como que se fracture el pilar protésico o el implante en sí, que sabemos que este es el peor de los casos. Cuando se fractura el implante, pues ya habría que sustituirlo. Estas complicaciones sí están reportadas en la literatura. Hay 2 estudios sistemáticos que hablan sobre ellas, el de Goodacre y el de Gerson. Que se suelte la corona, el tornillo, pues anda en 5.8, un 6%, que se fracture el tornillo de un 2 a un 4%, y que se fracture la conexión, que sea el pilar o el implante, anda de un 0.5 a un 1%, afortunadamente, porque ese es el peor de los casos. Pues la pregunta que traigo, y que la razón por la cual hice la revisión, es si hasta el día de hoy nosotros conocemos una conexión, me explico, una configuración de la conexión que sea superior a otra, que podamos decir esta es el tipo de conexión más estable y que nos va a evitar estas complicaciones que mencioné anteriormente. Hay varios factores que hay que tener en consideración cuando se habla de la conexión. Dentro de ellos es la mecánica del tornillo, la mecánica del implante al pilar y obviamente la mecánica del paciente. Hay pacientes que tienen una fuerza oclusal superior a otros, y la elasticidad ósea que presenta el paciente. Pero de todos estos factores, para ir directo, lo que me quiero concentrar y lo que quiero estudiar es la configuración de la conexión del implante a su pilar. Por ejemplo, en la figura 7 vemos A, B y C, donde A es una conexión interna hexagonal, B es una conexión interna triangular y C es una conexión externa hexagonal. Y prácticamente es ver si esta ABC se comportarían igual en cuestión de evitar estas complicaciones, o si sabemos ya esta configuración es superior a esta. Esa es prácticamente la pregunta. Entonces, para contestar la pregunta, pues, fuimos al motor de búsqueda de PubMed con 2 palabras clave, que es la resistencia a fatiga del implante dental o la resistencia a fallo del implante dental. Y pues con los criterios de inclusión e exclusión, en donde pues, los artículos sean en inglés, revisados por pares, estudios in vitro en este caso, y que compare las distintas conexiones o distintos diseños o distintos sistemas de implante y pilar, pilares que sean de metal, de tamaño regular, no mini implants, y artículos que estuvieran dentro del 2007 al 2014, cuando se hizo la revisión. Y después de leer los abstracts, de pasar por el sedazo de los criterios de inclusión y exclusión, pues llegamos a 11 estudios que se incluyeron en la revisión. Y como mencionó la doctora anteriormente, pues uno, para facilitar la comparación, lo que hace es que hace unas tablas que pues entonces en este caso incluimos los artículos que pues explicaran mejor, y entonces pudiéramos hacer una buena comparación para mostrar el ejemplo, como es el caso de el primer ejemplo que queremos mostrar, es el de Dr. Pedrosa, el 2007. Él compara la fuerza compresiva estática hasta fallar el implante del sistema Unipost, que es un pilar que es atornillado y cementado con panavia, el spline y el screw, que conocemos muy bien como el implante de Zimmer hoy día. Entonces, en este caso, el Unipost, que es un implante que es atornillado y cementado, fue el implante que resultó con más resistencia al fallo. En este caso, el fallo fue definido como la fractura, ya sea del pilar o del implante o del tornillo, con una diferencia significativa entre el Unipost, el spline y el screw vent, el screw vent siendo el más débil. Ellos usaron unas guías
no lo reportan en su artículo, pero la manera que se realizó es que usaron unas guías bien similares a las del ISO 14081, que es recomendado para este tipo de pruebas. Sin embargo, el estudio pues, tiene la limitación de que las fuerzas son estáticas y debería ser una fuerza dinámica que se parezcan, simulen más lo que es la masticación del paciente. Ribeiro hizo un estudio sumamente interesante en donde sí, pues, es fuerza de fatiga y pues evalúa lo mismo, ¿verdad? El fallo. Y lo que me gusta mucho de este estudio es que ellos están comparando la configuración conexión interna hexagonal, hexagonal externa y la conexión cónica. Y estas tres conexiones del mismo sistema de implante, que prácticamente ya pues tiene más control de lo que es la tolerancia de los pilares hacia el implante, el material, etcétera, y nos podemos concentrar más en lo que se quiere evaluar, que es la configuración. A diferencia del estudio de Pedrosa, ellos utilizaron otro método de hacer las cargas, en donde el implante tiene ya un peso y rota. Y entonces esta rotación, pues ellos pues, alegan que simula que el implante pues tiene carga en todos sus puntos y simula más pues como si fuese a distintos ángulos de masticación del paciente, etcétera. No es el recomendado por el ISO, pero ellos justifican bien su metodología. Entonces ellos encontraron que la configuración externa, el hexágono externo, resultó más resistente que la conexión interna hexagonal y la conexión interna cónica, siendo la externa la única con diferencia significativa, o sea que la conexión interna y cónica se comportaron similar. En el otro ejemplo, Dittmer hace un estudio también sumamente interesante. Él también pues, hace las pruebas de fatiga, o sea, en un ambiente dinámico, y utiliza las recomendaciones del ISO, lo reporta en su artículo que lo utiliza, el ISO 1481 del 2007. En este caso, él usa muchos sistemas de implantes, por ejemplo, el Astra y Freedom, que son conexión cónica, el Bego es conexión interna hexagonal, el Camlock interna triangular, Straumann interna octagonal y pues Nobel es la conexión externa hexagonal. Entonces, a diferencia de los otros estudios que estaban evaluando pues cuál resiste más al fallo, la fractura, en él lo que hace es que tiene dos componentes. Primero, a los sistemas de implantes le hacen las fuerzas estáticas y evalúa dónde fallan, eso es similar al de Pedrosa. En la segunda fase, él hace una prueba dinámica y evalúa y compara el Gear Strength, que es el punto donde comienza a ceder permanentemente el material, de la dinámica con el Gear Strength de la estética, para ver si ese sistema de implante se comporta similar en un ambiente como otro. Es extraño el objetivo de ellos, pero lo que ellos encuentran es que Astra, el Gear Strength de su parte estática, de la fuerza estática, fue bien similar a la fuerza dinámica. Entonces, como no hubo diferencia entre uno y otro, fue el que menos diferencia tuvo, pues fue el que para ellos pues, resultó mejor. Sin embargo, este estudio pues sería bueno, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad de verlo, no quiere decir que ese sea el que más Gear Strength tuvo. No estamos viendo el valor, lo que estamos viendo es el cambio entre la fuerza estática y dinámica, cuál resiste mejor. En este caso, el de Bego fue el que mayor Gear Strength obtuvo que conexión hexagonal. Sin embargo, pues como el objetivo de ellos se basaba más en esas diferencias entre estática y dinámica, pues le dieron más énfasis a que en cuestión de estabilidad, definido como de esa manera, la diferencia entre estática y dinámica, pues Astra, que es una conexión cónica, no se comportó igual. Bego en la estática fue sumamente superior a los demás,
Sin embargo, en dinámica pues no se comportó igual de bien. Sin embargo, en los promedios vemos que no hay diferencias significativas. O sea, todos estuvieron bien similar en el giro strength dinámico, así que eso es una notita que yo añado. Aunque el estudio no da énfasis a eso, es interesante ver que pues, las conexiones están similares. En el último estudio, en Martins, este estudio es un poco diferente a los demás porque todos los sistemas de implantes, el de Nobel, Biomed y el SIN, son conexión, los tres son conexión interna cónica. Y en este caso, ellos usan un sistema de acelerar el proceso de la fatiga para que no les tome tanto tiempo. Es similar al ISO 1481, pero es un ISO como que en turbo para avanzar un poco la muestra. Ellos reportan que usaron un poder de 90 y lo que ellos mencionan es en sus resultados es que los tres sistemas se comportaron igual, no hubo diferencia significativa cuando se le aplicaban 200 newtons en 50.000 ciclos. Sin embargo, 50.000 ciclos es bien poco. El ISO recomienda que se llegue hasta 5 millones de ciclos, así que este estudio parece que tenían mucha prisa y no llegaron a los ciclos que les toca. Pero sabemos que al comienzo pues, los tres sistemas cónicos son similares, que se ve como que se reproduce entonces esa resistencia en todos los sistemas, en estos tres sistemas cónicos. Así que comparando, evaluando lo que hemos visto en distintos estudios, pues podemos concluir que hay mucha diversidad en la metodología cuando se está haciendo este tipo de comparación. El ISO 1481-2007 es un protocolo estandarizado y para cómo colocar y fijar el implante, hacer la muestra y para estática y fatiga. Así que yo entiendo, ¿verdad?, que viendo que es un protocolo estandarizado se debe buscar utilizar este protocolo y entonces facilita más la comparación. Pero como vemos hay mucha diversidad en los resultados. En algunos estudios pues la conexión hexagonal interna resulta mejor, en otros la hexagonal externa resulta mejor, en otros pues no se ve mucha diferencia significativa. O sea que todavía los estudios in vitro entiendo que deben tener más control en cuanto a la metodología para hacer más fácil la comparación. No los voy a dejar con la duda. Busqué tres artículos sistemáticos en sí que tratan sobre este tema para ver cómo está también el ambiente clínico. Theo Harido en el 2008 hizo el estudio que compara la conexión externa con la conexión interna hexagonal en cuestión de que se suelte el tornillo. Y pues ella concluye que se suelte el tornillo es un evento raro, sin embargo no tiene que ver con la geometría. Así que ella menciona en su discusión que si tú le das un buen torque, lo importante es el torque que se le da al tornillo, la configuración pasa a ser un segundo plano. Gracis hizo un estudio similar que incluyó algunos que también tenía el estudio anterior y busca lo mismo, la incidencia en que se sueltan las coronas de esa conexión, ya sea interna, comparando interna con externa. Él encuentra que sí hay una diferencia entre la externa y la interna, siendo la externa donde más se sueltan las coronas, pero él reporta que no es significativa. O sea, cuando se hace los intervalos de confianza, al solapar el intervalo de confianza de la externa con los más bajitos de la interna, pues entonces la diferencia no es significativa. Así que había una tendencia, pero igual que Theo Harido menciona que si se le da un buen torque, pues entonces se reduce esta incidencia y no tiene que ver con la configuración. Smith hace una revisión, pero no hace ningún tipo de
análisis estadístico, él pues menciona que más estudios favorecen la conexión interna cónica. Sin embargo, al no hacer un estudio estadístico, pues esto está como que en veremos. Así que por eso yo, de hecho, mi estudio de maestría que estoy terminando ahora del programa de prostodoncia, es un estudio in vitro donde uso el protocolo del 1481 del 2007 y comparo la configuración interna triangular de Nobel con una conexión interna pentagonal de Tatum Implants. Así que espero en una próxima ocasión poderle hablar sobre los resultados de ese estudio. Muy bien, inicialmente, pero obviamente uno siempre está un poco nervioso, ¿verdad? Porque no lo vamos a negar. Y más nervioso que por lo que nosotros digamos es porque siempre la tecnología es buenísima y nos encanta trabajar con ella, pero pues a veces nos traiciona. Y uno no quiere que no funcione algo ese día, ¿verdad? Pero prácticamente ha sido una experiencia genial. Nosotros somos hispanos. Y aunque, pues, como lo dice en nuestro video, estamos acreditados por los Estados Unidos y mucha de nuestra academia nos exige estar en una comunicación constante con las otras escuelas acreditadas de los Estados Unidos. Para nosotros es sumamente importante el estar conectados con nuestros hermanos hispanos y nuestra escuela hispana. Así que, pues, prácticamente es bien emocionante para nosotros poder compartir toda esta información y espero que así que se pueda repetir porque definitivamente que crecemos mucho nosotros también como escuela, nuestra cultura se nutre mucho más cuando estamos juntos con culturas similares y eso es parte de lo que somos, ¿verdad? En la academia también es bien importante lo que se llama la parte cultural, ¿verdad? Y es algo pues que nos mantiene, nos ha mantenido durante todos estos años que la Escuela de Odontología dando cursos en español, aunque como vieron muchos de los slides los tenemos que hacer en inglés, pero las clases, los exámenes, la comunicación con nuestros pacientes es completamente en nuestro bello idioma español. Es verdad que nosotros a veces le metemos palabras en inglés, Spanglish, que nos perdonen por eso. Pero ha sido una experiencia de verdad muy enriquecedora para nosotros también y estamos bien disponibles para poder compartir todo lo que nosotros tenemos con el resto de Latinoamérica y el Caribe.